Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, y arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Esto es palabra de Dios y debemos de alabar al Señor por su preciosa, preciosa palabra. Quiero reflexionar junto contigo, amado hermano, amado amigo, acerca de la verdadera vida en Cristo. Y quiero que partamos de lo siguiente. No podemos ser cristianos sin aceptar a Jesús tal y como Él se nos presenta en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 y versículo 14. A Jesús en todos los sentidos humanos y divinos debemos de aceptarlo. Y esto tiene que ser una verdad profunda y absoluta. Cristo es el único redentor de todos los pecadores en este planeta. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, capítulo 14, versículo 6, Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Así lo revela la Biblia, la palabra de Dios. Añadirle o quitarle lo que ella nos está enseñando, tenga la plena seguridad que es oponerse al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y esto se vuelve una falta delante de Dios y por lo tanto es pecado. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. Y la carta de Tito capítulo 1, versículo 16. Amado hermano, amado amigo, quiero invitarte ligeramente a que, como es de costumbre en nuestra pincelada espiritual, que reflexionemos en 4 verdades absolutas que van a demostrar que usted y yo somos verdaderos cristianos. Número 1, necesitamos aceptar a Cristo. Necesitamos aceptarlo como el Dios encarnado, como el que vivió y murió, sufrió y resucitó. Necesitamos aceptarlo como aquel que vendrá nuevamente por todos los cristianos, porque el Cristo de la Biblia nos lo debe ser en todos los sentidos el señorío, el único Señor de todos. Recuerda siempre tener tu Biblia, la palabra de Dios, porque esto no es un conversatorio con la intención de convencer a alguien para que se cambie de su religión. Dios no tiene ninguna. Y Cristo y el cristianismo no es tampoco una del montón. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, 20. Tito 3, 16. Primera de Pedro 2, 24. Juan 17, 5. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Ellos nos demuestran la urgencia
y la necesidad imperante de aceptar a Cristo como lo que Él es, según la Biblia. Número 2, dice el texto que hemos iniciado nuestra conversación y estamos basándola de que debemos de vivir unidos a Él. Si usted y yo somos cristianos, debimos de haberlo aceptado un día, tal y como lo presenta la Biblia, no como lo presenta la organización, la denominación, la secta, la religión, el pastor, el obispo, el sacerdote, el anciano, el servidor, el nombre que él tenga. Debemos de aceptarlo según la Biblia, la palabra de Dios, y estar unidos a Él. Y esto tiene que ser una acción que tiene que llevarnos cada día en progreso, en crecimiento, porque dice que debemos de andar, vivir en Cristo implica andar y avanzar definitivamente en el mismo estilo de Cristo. Y el estilo de Cristo es totalmente apartado de toda maldad, apartado del pecado y totalmente consagrado a un estilo de vida que le agrada a Dios porque siempre hace su voluntad. Piensa según Dios Padre, siente según Dios Padre. El Evangelio lo demuestra en todo el registro histórico del modo y el estilo en que Jesús vivía. Yo les invito a que vayamos a la carta de Gálatas capítulo 5 versículo 16, Efesios capítulo 5 8, libro de Josué en el Antiguo Testamento capítulo 1 versículo 7 al 9 y nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5. Aceptamos a Cristo tal y como está en la Biblia, debemos de vivir a ese estilo de vida y lo debemos de hacer. Y alguien dice, pero ¿quién dice que se puede? ¿Quién no peca en este planeta? Sí, todos pecamos por naturaleza humana, pero no nos complacemos. Cuando andamos en Cristo y vivimos con Cristo y aceptamos a Cristo, ya no nos complacemos en la maldad. Y si es posible evitar el dominio de ella, si es posible evitar que usted y yo caigamos en todas y en cada una de las tentaciones que vienen a nosotros, porque Él es fiel para darnos la victoria. Los recursos espirituales ya están a nuestra disposición desde la eternidad hasta la eternidad, pero debemos de vivir arraigados y sobreedificados en Cristo, no en la religión ni en la tradición que nos han enseñado, sino en la persona de Cristo. Y por lo tanto, todo lo podremos hacer con ayuda de Él. Arraigados y sobreedificados, en ambos términos se refiere a estar bien cimentados para permanecer firmes en lo que yo he creído, progresando desde la raíz de nuestra fe. Y nuestra fe no debe de ser según el nombre de la religión o la tradición que a nosotros nos han impuesto o nos han enseñado o hemos heredado, sino cimentados en la fe del Cristo de la Biblia y no en el Cristo de la tradición, no en el Cristo que fabrica el artesano y pinta el artista. La base es Mateo capítulo 13, versículo 5, capítulo 20, versículo 21, Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 47 al 49. Nuestra fe en Cristo debe de estar confirmada
y demostrada por todos aquellos que decimos ser cristianos, independientemente del nombre que en este planeta nos hemos añadido. Número 4. Para finalizar, amado hermano, amado amigo, tenga la plena seguridad que si usted y yo hemos aceptado a Cristo, vivimos con Cristo, es porque estamos agarrados de la fe en Cristo y por lo tanto en la eternidad vamos a poder ser confirmados en la fe de Cristo. Inconcebible que alguien que se dice cristiano, independientemente católico, evangélico, protestante, sectario, pero que dice que es cristiano, no esté seguro del final de su destino después de la muerte física. El Espíritu Santo de Dios va a dar testimonio de nuestra nueva vida en Cristo, por lo que enseñamos, por lo que aprendemos y por lo que estamos viviendo. El Espíritu de Dios va a dar testimonio. Marcos capítulo 16, versículo 20. Y usted y yo debemos de confirmarlo y demostrarlo por los frutos dignos de arrepentimiento que tengamos, por la manera en que vivimos en este planeta, aquí y ahora. Romanos capítulo 8, versículo 16, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14, Segunda de Corintios 5, 17. Quiero finalizar y cerrar con esto. Abundantes, abundantes debemos de ser en las acciones de gracia. Hemos sido consolados, Efesios 2:20, estamos unidos en el amor, debemos de estar seguros en Cristo y debemos de vivir persuadidos y constantemente en quien decimos hemos puesto nuestra fe. Amado hermano, amado amigo, Dios nos está dando hoy la oportunidad aquí y ahora de que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón y poder vivir en alegría desde aquí y hasta la eternidad por por la esperanza de la transición que vamos a experimentar. Solamente debemos de no desviarnos de la fe en Cristo. No debemos de desviarnos de su palabra, porque Él quiere llevarnos a la meta final. Y la meta final es el cielo con Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, Juan 14, 1 al 3. Que su divina misericordia y su gracia inefable, sea contigo y conmigo por siempre.